Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión hablaremos del proceso electoral que se enfrenta este año en Coahuila y Estado de México, en donde se renovará la gubernatura de cada entidad y en el caso específico de Coahuila también renovará su Congreso. Para hablar del tema nos acompaña la consejera electoral Carla Humphrey, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, Amalia Pulido, y el consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Rodrigo Párez. Bienvenidas, consejeras, bienvenido, consejero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para empezar, vamos con la pregunta del contexto, porque en este sistema electoral que estamos viviendo y reformas y toda la cosa, es importante saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿En qué contexto se va a realizar este proceso electoral? Si empezamos por la consejera Amalia. Claro que sí, Aurora. Pues de entrada decir que la próxima elección en el Estado de México del 4 de junio del 2023 será la elección local más grande que se haya vivido en la historia del país. Tenemos un listado nominal cerca de 12.5 millones de mexiquenses. Entonces, bueno, pues para iniciar, en términos de organización, será un proceso sumamente grande, ¿no? Y a esto, pues también le podemos añadir el grado de polarización que se vive no solo en el Estado de México, sino en el país en general. Y bueno, que tanto las elecciones de Coahuila como de Estado de México servirán, como todos les gusta llamar, un laboratorio electoral previo a 2024. Entonces, bueno, en este contexto se da. Y también quiero aquí mencionar otro elemento importante en el caso del Estado de México, que es el ambiente de inseguridad que se vive en la entidad, ¿no? En los últimos años los datos muestran una tendencia al alza en cuanto al incremento de delitos y sobre todo de las percepciones que tiene la ciudadanía de la inseguridad en la entidad. Entonces, como autoridad electoral local, tenemos la responsabilidad y el compromiso, primero, de asegurar que se instalen todas las casillas que serán instaladas la próxima jornada, y por supuesto también asegurarle a la ciudadanía que podrá ejercer su derecho a voto en condiciones de seguridad y sobre todo en condiciones de libertad. Rodrigo. Mira, el contexto de la elección en Coahuila, ya el proceso se instaló el 1 de enero de 2023, pues es una entidad donde nunca hemos tenido alternancia en el poder ejecutivo en la entidad, pero sí ha habido alternancia en muchos municipios al interior, entonces no es un tema nuevo también la alternancia político-partidista. El contexto político nacional, donde pues una fuerza como es Morena, que tiene crecimiento hacia temas que tienen que ver con las condiciones en las que llegan a la contienda electoral al interior de la entidad. Es un partido que ha crecido sustancialmente, que se enfrenta, bueno, pues a también un partido político nacional que nunca ha dejado el poder ejecutivo en la entidad y que, bueno, pues esto nos lleva a un contexto de una amplia competitividad en materia político-electoral. Yo visualizo a las fuerzas políticas en Coahuila como profesionales del quehacer partidista y muy enfocados en lo que saben hacer y en lo que tienen que hacer para ganar votos. Entonces, en ese contexto, el Instituto Electoral de Coahuila se tiene que preparar con todos los recursos y con todos los medios necesarios para enfrentar la organización de un proceso electoral en ese contexto de amplia competitividad, donde los resultados sean cuales sean, aún y sea por un solo voto, pues que se respete la voluntad ciudadana y se dé el gane al quien los obtenga por mayoría. Claro. Consejera, el contexto nacional podría meter ruido en las elecciones, porque aparte Estado de México se ha mencionado como el laboratorio previo al 2024. ¿Cómo ves? Bueno, yo veo que estamos en un contexto complejo electoral donde las autoridades electorales tenemos que reforzar nuestro papel. Primero, el INE como rector de este gran sistema nacional electoral, la fortaleza también de los soples, la colaboración que tenemos que tener con los institutos estatales electorales para llevar a cabo este proceso. Sin duda, creo que hay temas relevantes. En esta elección, pues va a participar casi el 16% del padrón electoral.
tiene más electoras y electoras que las que tuvimos, por ejemplo, este año en 6 elecciones. Instalaremos más de 24,000 casillas. Veo que tenemos retos importantes en materia de violencia política en razón de género. Como ya se mencionaba, pues no ha habido alternancia en el partido político en el gobierno, en ninguna de las dos entidades, pero tampoco ha habido mujeres gobernadoras todavía en ninguna de esas entidades, así que yo hago votos para que los partidos cumplan con el principio de paridad total, de paridad en todo, y registren a candidatas como gobernadoras o para gobernadoras. En Coahuila además se renovará el Congreso, que hoy está integrado por mayor número de mujeres. Es un estado que siempre ha tenido estas acciones como muy claras para garantizar la participación de mujeres. En el Estado de México, por ejemplo, tienen el mayor número de presidentas municipales, aunque en todo el país es un reto que las mujeres presidentas municipales no alcanzan el 30% en nuestro país, muy alejado de la paridad. Creo que tenemos que ser sensibles a lo que está pasando en el ámbito legislativo. Es un proceso que aún no termina, es un proceso que pues terminó en Cámara de Diputados, está en el Senado, veremos cuál es el trámite legislativo que sigue respecto a estas reformas, pero sin duda creo que pues nosotros y el compromiso que tenemos con las y los ciudadanos es que sean elecciones legítimas, apegadas a los principios constitucionales, que se respeten los resultados electorales y que cualquier problema que pueda haber respecto a ellos se resuelva por las vías jurídicas, por las vías jurisdiccionales que tenemos previstas para ello. Hablando de las pasadas reformas, ¿se planteó en algún momento hasta una reforma constitucional para desaparecer a los órganos públicos locales? Consejera, ¿cuál es la importancia o cómo se coordinan el INE y los organismos públicos locales para organizar elecciones en los estados? Y creo que es importante explicar esto justamente por lo que pasamos, ¿no? Bueno, primero tendría que decir que yo, que alguna vez fui consejera local en la Ciudad de México, pues tengo toda la claridad de la importancia de los institutos estatales electorales. Creo que conocen el contexto, conocen el territorio, aplican las acciones necesarias para lograr mayor participación ciudadana, más cercanía con las y los ciudadanos. Y en ese contexto el Sistema Nacional sí reforma desde 2014 el papel que tiene el INE, el papel rector, digamos, pero obviamente siempre respetando las atribuciones que tiene cada entidad federativa, cada instituto electoral. Firmaremos un convenio justamente para garantizar la colaboración y cooperación en las cuestiones en las que tenemos que cooperar. Hay atribuciones claras tanto para el INE como para los institutos locales. Por ejemplo, el INE determina todo lo relacionado con instalación de casillas, con la capacitación, el programa de capacitación, con la designación de funcionarias y funcionarios de mesa de casilla. Lleva a cabo toda la fiscalización en todo el país, tanto de candidaturas independientes, si las hubiera, de partidos locales, de partidos nacionales y de todas las etapas, pre-campaña, aspirantes y también de las propias campañas electorales. Además, hicimos un acuerdo de asunción parcial para asumir el conteo rápido que haremos nosotros respecto de ambas elecciones a las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, pero que claramente serán los institutos locales los que den a conocer estos resultados, que arrojen esta muestra estadística de la votación en casillas respecto del conteo rápido, pero es un elemento más para dotar de certeza justamente y de datos el mismo día de la jornada electoral respecto de las gubernaturas en las dos entidades. Consejeros, ¿cómo viven ustedes el modelo híbrido de cooperación entre el INE y sus respectivos órganos públicos locales? Si quieres, empezamos contigo, Amalia. Sí, claro. Bueno, como ya mencionaba la consejera Humphrey, desde el 2014 la reforma crea este gran sistema nacional electoral y creo que en ese sentido el sistema electoral mexicano es único, ¿no? En términos comparados, si vemos otros sistemas electorales en otros países no ocurre lo mismo y creo que justamente una de las fortalezas de este sistema es la cooperación interinstitucional. Debido de esa cooperación y esa colaboración que se da entre INE y OPLES, creo que radica también buena parte de la confianza ciudadana, es decir, tenemos dos instituciones que no duplican tareas, dos instituciones que se ponen de acuerdo en qué va a hacer cada una
y sobre todo que se hablan durante todo el proceso electoral. Creo que desde el Instituto Electoral del Estado de México hemos tenido una relación muy estrecha de coordinación constante y sistemática con el INE, y eso nos permite también asegurar la pulcritud de los comicios electorales. Entonces, en ese sentido, creo que el Sistema Nacional Electoral ha dado muy buenos resultados, ya lo mencionaba la consejera Carla, pero justamente son los soples los que conocen esa realidad, ese contexto, los que tienen esa cercanía con la ciudadanía, y ahí está la fortaleza de este Sistema Nacional Electoral. Rodrigo, en 2 minutitos, tu opinión. Hago referencia a este sistema de elecciones nacionales que tenemos, pero me detengo en los puntos en los que confluimos. Por ejemplo, tenemos unos proyectos muy importantes en tema de modelos novedosos de votación, como lo es el voto anticipado. Tenemos el voto de personas en prisión preventiva. Tenemos el voto desde el extranjero para estas elecciones locales, y son modelos que estamos trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional Electoral y que tiene que ver con dotar a la ciudadanía y acercarla a sus derechos político-electoral porque alguna condición física o porque están en algún centro penitenciario que no han sido juzgados pero que tienen vigentes sus derechos político-electorales, o nuestros connacionales en el extranjero que podrán votar en varios modelos muy interesantes, voto electrónico, voto postal, y también en centros consulares podrán acudir a emitir su voto de manera personal. Entonces, hay que resaltar esta parte, también confluimos con el Instituto Nacional Electoral en estos esfuerzos de construir democracia y de ser una democracia ampliada en cuanto a derechos de las y los ciudadanos. Vamos a una pausa y regresamos ya con el detalle de la organización, casillas, funcionarios, etcétera, en Estado de México y Coahuila. Una pausa y regresamos. Es valioso actualizar la dirección ante el INE porque con ello puedo tomar decisiones para mi colonia y tener una mejor calidad de vida. Para estar vigente a la hora de votar. Porque ahora yo vivo aquí y pertenezco ahora a este lugar. Porque podemos formar parte de las elecciones en nuestra colonia. Si te cambiaste de casa, avísale al INE y sé parte de quienes toman las decisiones en tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. ¿Qué pasaría si pierdo mi INE? Pues prácticamente perdería el derecho al voto. No existiría mi identidad. Perdería el derecho a la democracia. No podría hacer valer mi opinión. Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites. Si perdiste tu credencial o perdió vigencia, acude al módulo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 804-33-2000 o en INE.mx. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos y estamos hablando de las elecciones en Coahuila y en Estado de México, y justamente, Rodrigo, cuéntanos, ¿cuál sería como esa numeralia de organización que ya se desencadenó con el inicio del proceso electoral y que va a culminar en las elecciones del 4 de junio? Por supuesto, estamos en un estimado de 2.400.000 coahuilenses, hombres y mujeres, en lista nominal que podrán o estarán en posibilidades de emitir su voto en un contexto donde se estima por parte del Instituto Nacional Electoral la instalación de cerca de 4.000 casillas en un territorio que es el tercer estado más grande del país, con 151.000 kilómetros cuadrados, pues es casi 7 veces, hablando de territorio, el Estado de México, pero que tenemos una dispersión poblacional muy amplia. Entonces los tramos, los recorridos, los periodos de desplazamiento para la instalación o que la gente se acerque a una casilla trae sus complicaciones propias de entidades que son, digamos, poblacionalmente más compactas, ¿verdad? Entonces, pues es el contexto en el que partimos con estos números. Consejera, antes de preguntarle a Amalia, consejera, ¿cuáles son los procesos que se desencadenan en el INE justamente para coadyuvar con los organismos públicos locales y que esto termine en unas elecciones bien organizadas para el 4 de junio? Pues hay distintos
procedimientos que detonamos desde el Instituto Nacional Electoral, que de hecho ya empezamos también a detonar, porque los procesos electorales en el Estado de México y en Coahuila inician el 1 de enero y la primera semana de enero, pero nosotros ya hemos ido aprobando varios acuerdos del Consejo General, por ejemplo, este programa y plan de coordinación con ambos institutos, también el programa de capacitación, que ellos pueden auxiliarnos, por supuesto, a capacitar a las personas funcionarias de mesas directivas de casilla. En diciembre sortearemos el mes con base al cual iremos a tocar de puerta en puerta para buscar a las y los ciudadanos coahuilenses y del Estado de México para que sean funcionarias y funcionarios de mesas directivas de casilla. Recordemos que se instalan por las presidencias, las secretarías, 2 personas escrutadoras y 3 suplencias generales. Así que en términos generales requerimos 171,297 funcionarias y funcionarios, un poco casi 28,000 para el Estado de Coahuila y 143,000, un poco más, para el Estado de México. Es una labor, por supuesto, importante. Empezamos también a detonar y ya hemos tenido reuniones con ambos institutos para ver los términos en los que se realiza la fiscalización, porque a veces los plazos no coordinan adecuadamente para que puedan entonces registrar ya a candidatos y candidatas que sepan que han cumplido en términos de fiscalización con entregar sus informes, que no han rebasado los topes de gastos de campaña, por ejemplo. Hicimos una adecuación en colaboración con el Estado de México para quitar un día a la campaña y un día a la precampaña y poder ajustar este sistema de fiscalización, que es muy complicado poder ajustar todos los calendarios a nivel local. También, pues, en el tema del Registro Federal de Electores, pues nosotros claramente somos la autoridad que integramos el padrón y que les vamos a proveer de este listado. Y estamos también haciendo el listado nominal de residentes en el extranjero. Como ya dijo Rodrigo, podrán votar por 2 vías que ya se han estado usando: la postal desde hace muchos años, la electrónica, pues hace una elección apenas empezó a utilizar a nivel del país, pero estaremos haciendo una prueba piloto presencial electrónica en 4 consulados, en Dallas, en Los Ángeles, en Montreal y en Chicago, y para eso también tenemos que hacer toda esta coordinación con la Cancillería, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces son muchos los procesos en los que tenemos que empezar un poco antes a trabajar. El voto, por ejemplo, de los mexicanos y mexicanas en el extranjero, pues comenzó el registro el 1 de septiembre, se cierra el 10 de marzo, así que ya empezamos a detonar muchos de estos procesos, teniendo en cuenta que las legislaciones locales plantean cuándo deben iniciar los procesos electorales en cada entidad y cada una de las etapas para culminar el 4 de junio. Y bueno, por supuesto, tener resultados o comenzar estos cómputos el día 7 de junio. Así que tenemos una serie de actividades. En el voto en prisión preventiva también es importante. Se hará por primera vez en todos los cerezos, en todos los centros penitenciarios en ambas entidades. Se habían hecho pruebas pilotos que no abarcaban a todas pues los centros de reclusión en las entidades federativas. En el Estado de México, por ejemplo, incluso hay la opción por parte de las autoridades de seguridad de hacerlo con urnas electrónicas, lo cual nos parece muy relevante y de avanzada. Coahuila ha sido alguno de los estados pioneros, junto con Jalisco, que han desarrollado estos instrumentos de votación, las urnas electrónicas, que como país llevamos más de 17 años utilizando estas urnas electrónicas. Tenemos un reto común, la violencia política en razón de género. Acabo de ir hace unos días justamente al Estado de México, invitado por la doctora Pulido, y el tema es que creo que tenemos que difundir ampliamente cuáles son los derechos de las mujeres que tienen que contender en contextos libres de violencia y cuáles son las formas justamente para denunciar la violencia política en razón de género. Obviamente en el caso del Estado de México estamos hablando solo de una candidatura, de una elección. En el caso de Coahuila pues habrá también otras elecciones y creo que tendremos que ser mucho más puntuales en el seguimiento de combatir la violencia política en razón de género, de generar y aprobar acciones afirmativas en ambas entidades que no tienen acciones afirmativas. El Estado de México, pues con esta población de casi 12.5 millones de personas, no cuenta con acciones afirmativas, sino meras recomendaciones para los partidos políticos, y en Coahuila pues tampoco se han aprobado. Yo creo que están a tiempo. Coahuila pues acaba de resolver su tribunal local que no tienen o no pueden aprobar estas acciones afirmativas. Yo creo que hay que esperar a ver cuál es la decisión final de la Sala Superior respecto a las acciones afirmativas, porque me parece importante tener órganos incluyentes que convoquen a toda la ciudadanía y que esto anime también a la participación ciudadana.
Amalia, ahora sí, los números en el Estado de México, cuéntanos. Claro que sí. Nuestra normativa marca que el proceso electoral inicia la primera semana de enero. Entonces, bueno, después de este inicio solemne del proceso electoral, tendremos 12.5 millones de mexiquenses que estarán emitiendo su voto. Bueno, ese es el listado nominal. También aquí es importante decir que el 52.4% son mujeres, es decir, en el Estado de México hay casi 500,000 más de mujeres que de hombres, entonces pues esto también es un dato relevante al ser una gubernatura pues que va a tener un alto grado de competitividad, y ya lo mencionaba la consejera, parece que son urgentes el diseño y la implementación de acciones afirmativas en este sentido. Y después las precampañas irán del 14 de enero al 12 de febrero, como ya lo comentaba también la consejera Carla. Aquí se hizo una disposición en calendarios para poder ajustarnos y para poder brindarle al INE, digamos, el tiempo necesario que requerían para los procesos de fiscalización, ¿no? Entonces las precampañas irán en este periodo y posteriormente celebraremos campañas del 3 de abril al 31 de mayo. Estamos planeando, junto con las estimaciones de la Junta Local del INE, instalar entre 20,200 y 20,400 casillas en todo el territorio mexiquense. El Estado de México se conforma por 125 municipios y 45 distritos electorales, entonces, bueno, pues estaremos haciendo todo este trabajo de instalación de casillas, y alrededor de 80,000 funcionarios de casillas son los que estaremos también convocando para organizar las elecciones del próximo 4 de junio. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues el Estado de México en listado nominal duplicamos a países como Bolivia o Portugal, ¿no? O sea, es una tarea titánica la que hacemos en coordinación y colaboración con el INE para asegurar que todos y todas las mexiquenses puedan acudir a las urnas y votar de forma libre y secreta. Independientemente de que el tribunal tiene la última palabra en el tema de acciones afirmativas, pero yo te conozco, consejera, no te vas a quedar tranquila. ¿Habrá algo que el INE pueda hacer para asegurar que se ocupen algunas acciones afirmativas y que haya paridad o al menos mayor oportunidad para las mujeres? Bueno, creo que podremos intentar algo parecido al acuerdo de paridad total, el primero y el segundo en 2021 y 2022, el primero impugnado, el segundo no se impugnó y los partidos cumplieron postulando a mujeres. Nosotros señalamos que podrían ser hasta, bueno, mínimo 3, hubo un partido que postuló 4, tenemos 2 gobernadoras ahora, se suman a las 9, son ya 9 gobernadoras. Yo creo que podremos intentar analizar y con base en las atribuciones constitucionales que tenemos, pues emitir un acuerdo de estas características. La verdad es que fue una decisión de esta semana, es algo que, como en todos los institutos, las decisiones se toman colegiadamente, pero bueno, es algo que podemos intentar. Yo de todas formas creo y bueno, he escuchado que no están conformes, digamos, todos los partidos políticos con esta determinación del tribunal, y la ruta jurídica está clara para hacer esta impugnación respecto de esta sentencia, que me parece que va en contra de los derechos humanos y en contra de justamente esta visión de garantizar que todas y todos podamos participar y de abrir a poder integrar congresos, como sería el caso de Coahuila, mucho más incluyentes. A nivel incluso del país, pues tenemos ya 65 curules ocupadas por personas pertenecientes a distintas acciones afirmativas, es el 13% apenas, tienen que ser progresivas. Incluso ya en esta reforma que se aprobó vienen incluidas las acciones afirmativas, entonces me parece que es una sentencia que va en contra. La propia Sala Superior nos ordenó hacer un análisis de la eficiencia de las acciones afirmativas, las 5 que implementamos a nivel nacional, y en 28, 29 entidades federativas hubo acciones afirmativas, hubo 7 distintas, no se aplicaron 7 en todas las entidades, pero creo que esto es un paso importante de también cuál es la línea jurisdiccional, de garantizar justamente una participación más incluyente, y yo creo que esta sentencia pues claramente no tiene asidero jurídico en ni la reforma de derechos humanos ni obviamente en los precedentes jurisdiccionales emitidos en este tema. La propia Sala Superior nos mandató a hacer un estudio para enviarlo justamente al Congreso de la Unión para que pudieran legislar en el tema de acciones afirmativas. Así que creo que
tenemos que empezar a ver que esta tiene que ser una práctica cotidiana en las instituciones electorales para poder abrir espacios a distintos grupos en situación de vulnerabilidad o de discriminación que han estado discriminados permanentemente y además con una perspectiva de género y también teniendo en cuenta la interseccionalidad, ¿no? Si eres mujer, pero además indígena, pero además tienes alguna discapacidad, etcétera. Y creo que eso es en lo que nos tenemos que ocupar, en cómo diseñar de manera eficiente estas acciones afirmativas. Vamos a una pausa y regresamos con una pregunta para el consejero Rodrigo sobre lo que se espera para las precampañas y campañas, el ambiente electoral y todo lo que se pueda dar pues en los próximos meses, justo antes de las elecciones del 4 de junio. Una pausa y regresamos. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Porque permite que nuestras grandes ideas puedan construir un mejor futuro. Durante mucho tiempo soñamos con democracia. Pero hoy que estamos despiertos y unidos, logramos que todas las voces cuenten. Unidas y unidos vivimos en una democracia sin muros que nos dividan. Unidas. Luchamos por nuestros derechos. Y unidos hemos conseguido tener elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, porque en el mundo y en México, nuestro INE nos une. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Regresamos a Democracia en la Mesa y aquí ahorita en la pausa me estaba yo enterando de que no ha habido candidatas en Coahuila. Quiero que me cuentes eso antes de hablar ya del tema de precampañas y campañas. Sí, históricamente en la entidad nunca ha habido una mujer candidata a la gubernatura de manera histórica. Entonces siempre se ha postulado hombres para estos cargos. Y actualmente, mira, la legislatura, el 63% de las legisladoras actuales son mujeres. Y bueno, en la entidad partimos de una reforma al Código Electoral aprobado el pasado mes de septiembre del 2022, donde establece reglas específicas de paridad 50 y 50. Pero yo creo que sería una lástima si tomamos ese piso mínimo de paridad de género, porque sería un retroceso del 63% que tienen de participación de mujeres actualmente a un 50-50. Yo creo que son espacios ganados que en materia de una paridad sustantiva se deberían de fomentar, de incentivar y de garantizar para que estas acciones de género continúen en la entidad. Además de la inclusión y de la participación de la mujer, también es importante visualizar el tema de la participación de grupos vulnerables o históricamente vulnerables y que han sido sustraídos de la participación política. En ese contexto, para la elección en Coahuila se conformaron 2 circunscripciones plurinominales exclusivas para grupos vulnerables. La cuestión es que, pues de acuerdo a la norma, pues son más de 20 grupos vulnerables, ¿verdad? Los que tendríamos, y pues la cobertura en cuanto a la posibilidad de postulación y de designación de personas, de ciudadanía que pudieran participar en estos cargos, pues se difumina por el gran número de grupos vulnerables a que se hace referencia. Y pues sería una lástima que no se pudieran considerar en la legislación más allá de tener limitados como autoridad la posibilidad de emitir lineamientos. Amalia, que los incluyamos. El tema de precampañas y campañas, el ambiente político, ¿cómo está en tu estado? ¿Cómo se puede vislumbrar qué va a ser?
Bueno, igual que Coahuila, el Estado de México nunca han tenido alternancia a nivel estatal, ¿no? Siempre ha ganado un mismo partido las elecciones estatales. Sin embargo, la alternancia no es algo nuevo a nivel local. Los municipios son una fuente constante de alternancia y de dinamismo político. Entonces, en este sentido, creo que sí va a ser sin duda una contienda competitiva por las diferentes fuerzas políticas, pero sí estamos comprometidos desde el Instituto Electoral del Estado de México a asegurar una contienda limpia, una contienda transparente y sobre todo asegurarle a los actores políticos que habrá un piso parejo para todos, que la autoridad electoral estará pendiente de todas las acciones que se lleven a cabo, pues por la naturaleza de lo que se está jugando en el Estado de México. Nada más para dar un dato de contexto, los últimos 3 presidentes del país han ganado 14 de cada 100 votos en el Estado de México, ¿no? De los votos que les favorecieron. Entonces creo que en este contexto político tan relevante a nivel nacional es que se inserta el Estado de México y la próxima elección a gobernador o gobernadora, además de que, bueno, pareciera que todo se inclina a que tengamos una contienda en donde predominen las mujeres, y esto también va a ser muy importante en el sentido de decir y ser muy tajantes en que seremos cero tolerantes al tema de violencia política en razón de género, a pesar de no contar con acciones afirmativas. Sí hemos contado con acciones dentro del propio instituto, ¿no? Por ejemplo, internamente tenemos protocolos para la atención de este tipo de violencia, y también recordar que el Estado de México pues fue una de las primeras entidades en donde inclusive se anularon elecciones por el tema de violencia política en 2021 en el municipio de Atlautla. Entonces esto nos hace mucho más responsables, ¿no?, a estar pendientes de este fenómeno, y sobre todo si en la contienda pues va a estar dominada por mujeres. Entonces cuidaremos meticulosamente cada una de las partes de la campaña y de la precampaña y en general de todo el proceso electoral. ¿Hay algunos casos en el INE en donde pueda intervenir con algunas medidas para el tema del ambiente electoral en alguna de las dos entidades? Pues bueno, creo que un tema importante que acaba de mencionar la doctora Pulido es el tema de la violencia política, porque pues quien tiene la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión es el Instituto Nacional Electoral, y por tanto muchas de las quejas que tienen que ver precisamente con violencia política en estos espacios pues tiene que resolverlas. No la resuelve el INE, pero podemos decretar medidas cautelares y bajar de inmediato esos spots en los que se esté violentando una mujer, y como medida de reparación incluso darle ese tiempo a las mujeres que estén siendo violentadas para que puedan difundir sus campañas electorales. Entonces creo que en términos de violencia política necesitamos una adecuada coordinación, necesitamos también el compromiso de los partidos políticos por combatir la violencia política en razón de género, porque las primeras etapas en las que se da es obviamente el interior de los partidos políticos, porque ahí empiezan precisamente las precandidaturas, las aspiraciones de mujeres y hombres para ser candidatos y candidatas, y es los primeros espacios en los que se violenta a mujeres. Como Instituto Nacional Electoral, desde el 2020, en lineamientos, aprobamos la 3 de 3 contra la violencia para que cualquier candidato o candidata tenga que presentarla. Ya hay entidades como el Estado de México que ya la tienen a nivel constitucional, a nivel de otras entidades federativas, se está moviendo para que sea ya un requisito legal. Y, por ejemplo, establecimos, y esto vamos a hacer que se cumpla, que los partidos tengan que erogar al menos el 40% de financiamiento público en candidaturas de mujeres, y también otorgarles el 40% de espacios en radio y televisión, porque precisamente es lo primero que pasa. Las primeras formas en las que se violenta es, pues te tengo que registrar porque tengo que cumplir con paridad, pero no te doy dinero y no te doy espacios en radio y tele. Entonces creo que de manera, esta sinergia y este círculo virtuoso nos da posibilidad también para que entre las 3 autoridades podamos tener elecciones transparentes, limpias, en paz, y sobre todo darle la certeza a la ciudadanía de la confiabilidad en los resultados electorales. Precampañas y campañas en Coahuila. Las precampañas las tenemos previstas que arranquen el 14 de enero para concluir el 12 de febrero, es el calendario homologado que tenemos. Las campañas igualmente arrancan el 2 de abril y concluyen el 31 de mayo, y pues la jornada electoral el 4 de julio. Tenemos unos cuantos minutos nada más, pero quisiera saber qué es lo que podría esperar la ciudadanía de las elecciones del 4 de junio en Estado de México y en Coahuila, si regresamos con Amalia.
Claro que sí, la ciudadanía puede esperar elecciones íntegras, elecciones ciudadanas. Creo que esa es una de las grandes conquistas que ha tenido la democracia mexicana. Son los ciudadanos y las ciudadanas las que en realidad organizan la elección. Entonces, en ese sentido, decirle a las y los mexiquenses que tanto en la selección de los órganos desconcentrados como en todas las decisiones, funcionarios de casilla, todo lo que tiene que ver con la organización de la elección, estarán involucrados los ciudadanos. Entonces, que estén tranquilos, que tengan confianza y que serán unas elecciones íntegras organizadas por la ciudadanía. Rodrigo. En Coahuila tenemos un órgano electoral, un OPLE recientemente integrado, ya renovado en su totalidad, y pues estamos preparados creando un organismo fortalecido, profesional, que esté a la altura de este contexto electoral que se avecina con dos grandes bloques participando y compitiendo por la gobernatura y por la integración de la legislatura en el Estado, y en ese sentido pues lo que esperamos aportar a la ciudadanía es la certeza en los resultados. Claro. Consejera, las medidas para evitar contagios de COVID en casillas y todo eso. Esas seguirán siendo aplicables, igual que se hicieron en 2020, en Coahuila y en Hidalgo, en 2021, pues en todas las entidades, porque en todas hubo al menos una elección, y en 2022, en las 6 elecciones que hubo, incluso en la revocación de mandato, seguirán siendo aplicables, cubrebocas, gel, enseñar solamente la credencial del elector y no dársela a la o el presidente de casilla, y creo que, bueno, eso seguirá en marcha mientras tengamos detectado algún riesgo, y nuestro grupo COVID-19, pues todavía incluso dentro de las instalaciones, pues obliga a utilizar cubrebocas, así que seguirán siendo aplicables. Y yo creo que la ciudadanía tiene que tener la certeza que va a tener una casilla instalada en tiempo y forma cerca de su domicilio, a la que podrá acudir, que tendrá una boleta esperándole el día de la jornada electoral para emitir su voto, y que las autoridades electorales en sus ámbitos competenciales, cada una hará respetar la ley. La ley que está ahorita vigente en las 2 entidades federativas y la que tenemos como marco normativo a nivel federal, y que creo que esta no afectará a las elecciones ni del Estado de México ni de Coahuila. Entonces, pues el proceso ya está por iniciar, y yo haría este llamado también a los partidos políticos y a quienes aspiren a ser candidatas y candidatos a respetar la norma, a respetar los pactos y los acuerdos que se han dado en órganos y en poderes legislativos. Nosotras no somos ni legisladoras ni legisladores, y tenemos que hacer cumplir la ley, y eso es lo que vamos a hacer. En un minutito sus conclusiones, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero pues sí saber qué es lo que en general podemos decir de lo que hay que esperar de estas elecciones el próximo 4 de junio, Amalia. Pues creo que hay que esperar que la ciudadanía va a poder emitir su voto de forma libre, que el Instituto Electoral del Estado de México está listo. Hemos tenido un proceso de fortalecimiento y de preparación para acercar a este proceso electoral, y decirles que será el proceso más íntegro, con mayor transparencia y que dé más certera a los mexiquenses y a las mexiquenses. Por nuestra parte estamos listos para la fiesta ciudadana de la democracia el 4 de junio. Estamos listos para que toda nuestra ciudadanía vote, que participe y que alcancemos los niveles de participación que tuvimos en elecciones pasadas, superiores al 62%. Consejera, el INE. Pues yo esperaría una mayor participación de las y los ciudadanos. Creo que tenemos que entender el valor que tiene nuestra participación emitiendo el voto, pero también participando en muchas de las etapas de los procesos electorales. Creo también que estamos ante elecciones cada vez más incluyentes, con cada vez más mecanismos que hacen como las acciones afirmativas, como la paridad total, que tengamos órganos, como ya lo he dicho muchas veces, incluidos de una manera o conformados de una manera más incluyente. También pues haría este llamado a que el 4 de junio acudan a votar, pero también para que emitan un voto razonado, un voto informado, un voto habiendo analizado las plataformas de cada una de las y los candidatos para de verdad saber por quién quieren emitir su voto. Y por último diría que estas han sido cada vez elecciones más cercanas a las y los ciudadanos. Hay distintas formas en las que se puede votar ahora. Ya hablamos de prisión preventiva, ya hablamos de una nueva prueba piloto de voto en el extranjero, hablamos de voto anticipado, que esta será la segunda ocasión en estas 2 entidades. Lo tuvimos en Aguascalientes. De las 6 entidades solo hubo voto anticipado en Aguascalientes, y ahora se hará en la totalidad del Estado de México y también de Coahuila. Y creo que estos son pasos relevantes que se están dando y que estamos dando las autoridades electorales para acercar el voto y el ejercicio de los derechos políticos y electorales a las y los ciudadanos.
Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán conocer todas las actividades que desarrollan tanto el INE como los organismos públicos locales para garantizar el derecho al voto de las y los ciudadanos de Coahuila y Estado de México. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, consejera Humphrey. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, Gracias. Amalia. Gracias, Un gusto Aurora. conocernos. Gracias. Hasta luego.